invito a que abran su Biblia en Primera Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 41 al 46. Primera Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano, de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Voy a leer en Santiago, como complemento, en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, el capítulo 5, el versículo 17. Santiago 5, 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Elías era un hombre con identidad. Sabía dónde estaba parado. Él sabía espiritualmente dónde estaba parado. Hoy hay muy poca gente que sabe dónde está parada. Y hay muy pocos cristianos que saben realmente dónde están parados y se mantienen parados frente a la realidad en todo momento en su vida. Él estaba en la presencia de Dios, dispuesto entonces a jugarse por la fe. Contaba además con el respaldo de Dios. Anunció la sequía y la sequía vino. Sacudió espiritualmente al pueblo, desafiando a los profetas de Baal, y descendió el fuego del cielo. Quiere decir que era un hombre muy especial, Elías, muy especial, solo contra todo un imperio. No porque no hubiera otros que no se habían arrodillado frente a Baal, sino porque era el único que estaba en la presencia de Dios. Y Dios le dio el valor para hacer todo esto. El fuego aparece varias veces en la vida de Elías. Hizo descender fuego del cielo aquí. Si ustedes siguen leyendo la historia, 2 veces más va a hacer descender fuego del cielo. Y fue arrebatado en un carro de fuego. Quiere decir que el fuego aparece varias veces en su vida. Pero el fuego más importante de Elías no es este que hace descender. El fuego más importante de Elías es el que arde en el corazón de Elías. Ese fuego de fidelidad al Señor. El Señor le enseñó a los discípulos la relación íntima que había entre Elías y Juan el Bautista. Malaquías había dicho esto en su profecía, que antes que llegara el Mesías iba a precederlo Elías. Ahora, los discípulos le preguntaban a Jesús, y se lo preguntaban justamente porque habían hablado ya de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
Le preguntaron por qué los escribas dicen que Elías va a venir antes del Mesías. Y el Señor le contestó, Elías ya vino y no lo conocieron e hicieron todo lo que quisieron. Y los discípulos ahí se dieron cuenta de que les estaba hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es una personalidad muy parecida a la de Elías. ¿Y cuál es la característica saliente? Fíjense que cuando nosotros hablamos de Elías, decimos, bueno, es el que hacía caer fuego del cielo. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. ¿Dónde está la identidad? La identidad está en el fuego que los dos tenían en el corazón por ser fieles a la verdad de Dios. La verdad de ellos estaba allí. Y la coincidencia no se daba en que uno hacía milagros y el otro hacía milagros, porque uno hizo milagros y el otro no hizo milagros. Y sus ministerios fueron bien diferentes, pero hay algo, sí, importante en ellos. Los dos estaban ardiendo y alumbrando con sus vidas el mensaje de Dios para su tiempo. Y justamente lo que dice el Señor acerca de Juan el Bautista es, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y se puede decir lo mismo de Elías, que Elías fue en su tiempo una antorcha que ardía y alumbraba. Ardía interiormente en su celo por la fe que tenía y alumbraba porque se veía en su vida la presencia de Dios. Cuando apareció, anunció sequía. La lluvia, lo hemos explicado, era parte del pacto de Dios. El Señor dijo, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando obedezcan, va a haber lluvia temprana y tardía. Cuando desobedezcan, se va a cortar. Quiere decir que formaba parte del pacto de Dios. La sequía no fue fruto de la casualidad, obra del destino. La sequía fue la consecuencia de que Dios dijo, voy a cumplir esto, lo mandó a Elías, y Elías dijo, no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra, y 3 años y medio vivieron en la angustia de la sequía permanente y del hambre. Pasado todos estos días, Dios le vuelve a hablar a Elías y le dice, ve, muéstrate de acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El sufrimiento del pueblo esos 3 años era necesario para su conversión. No es el ideal de Dios hacer sufrir a su pueblo, como no es el ideal de Dios hacernos sufrir a nosotros. Pero la disciplina que no agrada endereza el camino también. La disciplina no le agrada al quien la recibe y no le agrada también a quien la tiene que imponer. Para ponerlo en términos humanos, Dios no se siente feliz cuando tiene que disciplinar a su pueblo. Pero es necesario. Y ese pueblo tenía que sufrir porque era necesario. Y llegó un momento, cuando desciende fuego del cielo sobre el sacrificio, que todo el pueblo dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. 3 años y medio se pasaron adorando a Baal. Ahora se daban cuenta que Jehová era Dios. Elías toma allí el rol que tenía que haber tomado Acab, que era eliminar a todos los profetas de Baal. A Acab le faltaba la capacidad espiritual como para hacerlo. Y es Elías el que lo saca. ¿Por qué? Porque estos hombres eran los que habían pervertido y los que habían metido la perversión adentro. Eran hombres que ya no tenían la capacidad del arrepentimiento, ni aún frente al fuego del cielo. Y entonces fueron eliminados. Y cuando uno mira el accionar de Elías, ve que cumple con un principio que enuncia Santiago también en su carta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Dios lo fuerza a través del fuego que cae sobre el altar y de los 3 años de sequía. Los fuerza a que se den cuenta dónde tienen que estar parados.
Y este primer paso es lo que hace Elías, tratar de hacer volver el alma de las personas a Dios. 3 años de sequía y lo anuncia, y finalmente el fuego para mostrar que había poder. Y el pueblo reconoció en ese momento, reconoció que realmente Dios tenía poder. El segundo paso es recibir la bendición de Dios. Ahora que el pueblo reconoció, que se dio cuenta, ahora tiene que recibir la bendición. Pero la bendición no es automática. Elías tiene que orar. Se cumplió la primera etapa, el fuego mostró el poder de Dios y el pueblo necesita ahora la bendición. Y la bendición es que caiga el agua. La sensibilidad de Elías es que él estaba preocupado por el pueblo, por la vida espiritual del pueblo, y lo llevó hasta ese momento, pero ahora también está preocupado por el problema cotidiano del pueblo. Ahora hay que pedir agua. Y así como oró a Dios fervientemente para que cayera fuego del cielo, oró también fervientemente para que ahora la lluvia viniera. Y lo hizo en el debido orden. Por eso nos dice Santiago, Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y nos está diciendo que el motor de este hombre, que lo lleva a hacer todo lo que estaba previsto en el plan de Dios, era justamente esa vida de oración que él tenía, esa relación con Dios. Y hay 2 oraciones, o 2 formas de oraciones de Elías. Fíjense que primero se habla de la oración pública de Elías. La oración pública de Elías sucede cuando se arma el altar para que descienda el fuego del cielo. Él mira primero a los profetas de Baal, los profetas de Baal gritan, saltan, hacen todo esto. No hay nada. Lo que hay es mucho barullo y no hay resultado. Y entonces, imaginemos a Elías. Elías hace una gran oración delante de todo el pueblo, en alta voz y seguramente al estilo de los hebreos. Es decir, levantando las manos al cielo, clamó. Es en ese momento el embajador que está hablando con su rey y que le está pidiendo como embajador que haga lo que prometió. Ahora, después de esa oración pública, viene la oración privada. Y Elías se va solo a vivir en completa soledad. Y dice que cuando llegó a ese lugar, se inclinó. Ya no está el hombre levantado. Se inclinó y se dobló sobre sí mismo y puso la cabeza entre sus rodillas. Imagínense usted la postura en la que estaba. Estaba completamente doblado. Allí es el siervo que está hablando con su Señor. En la oración pública era el embajador. Acá es el siervo. El siervo que se inclina delante de Dios. Intercede por el pueblo para que cese el sufrimiento. Tiene claro algo que el Señor va a mencionar en el Sermón del Monte. Pedid y se os dará, llamad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Él está llamando por eso. Elías manda a su siervo en medio de la oración 7 veces a que vea el horizonte, hasta que aparece la primera nube, dice, era como una palma. Y cuando vio eso le dijo a Acab, andate rápido, no se olviden que ahí está el arroyo de Cisón, y cuando comienza la lluvia el arroyo de Cisón desborda y los carros se empantanaban. Entonces le dice, ya te tenés que ir, y Acab se va hasta Jezreel. El aguacero cae entonces como una bendición. Es Dios realmente manifestando todo su poder en ese momento.
bendiciendo a su pueblo. Nos llama la atención la importancia de la oración en la vida de Elías, la eficacia con que la usa, las respuestas que recibe. Y creo que una de las frases claves para entender el poder de la oración en Elías la da Santiago cuando dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Yo escucho a muchos que repiten este versículo, pero no lo repiten como lo dice Santiago. Dice, la oración del justo puede mucho. Acá no dice que la oración del justo puede mucho. Acá dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Partamos de primero qué significa justo. No es un cristiano que no se equivoca, no es un cristiano que no comete errores. Es un cristiano que busca agradar al Señor en todo lo que hace. Es un cristiano que trata en todo de seguir los principios del Señor. Y por supuesto que en su vida tropieza, que en su vida cae, pero es un justo delante de Dios porque está siempre buscando rectificar su camino de acuerdo a lo que el Señor marca. No tomemos nunca la palabra justo por el que nunca peca, por el que nunca se equivoca, por el que nunca tropieza. Los cristianos caemos, tropezamos, nos equivocamos, pero el justo es aquel que siempre está levantándose. Por eso dice el justo 7 veces caerá, pero se levantará, se levantará. Es decir, está buscando siempre agradar al Señor. Y por eso no está fuera de nuestro alcance esto que es Elías. Porque nosotros también podemos llegar a tener una oración eficaz como la que tuvo Elías. El hombre justo es el que vive dentro de los mandamientos del Señor. El Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si yo tengo comunión con Dios y si lo que el Señor dice está gobernando mi corazón, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, nunca hay que cortar los versículos bíblicos, nunca hay que cortarlos, hay que leerlos completos. Acá está poniendo 2 condiciones el Señor. Si permanecéis en mí, si yo estoy en el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. La doble condición es comunión con el Señor y la palabra del Señor en nuestro corazón. Ahora, yo puedo orar hoy y decir, Señor, quiero una mansión en los Alpes suizos para pasar las vacaciones. Ahora, si yo hago esa oración, estoy demostrando que la palabra del Señor no está en mí. Puede ser que yo busque al Señor y todo, pero la palabra del Señor no está en mí, porque estoy pidiendo para mis deleites. Juan aclara y dice, cualquier cosa que le pidiéremos la recibiremos a Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Quiere decir que la respuesta a la oración está vinculada con la vida de la persona. Está vinculada con eso. La oración es eficaz cuando estoy en comunión con Dios y cuando busco hacer su voluntad y cuando acepto sus mandamientos. Voy a orar allí correctamente. Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo dice Santiago también. La oración ajustada a las necesidades reales de la persona solamente aparecen en nosotros cuando tenemos una comunión íntima con el Señor y cuando realmente la palabra de Dios está en nosotros. Si la palabra de Dios está en mí, no voy a estar pidiendo tonteras. Voy a saber por el Espíritu cuáles son las cosas que tengo que pedir. Elías oró fervientemente, oró con oración, dice. Y esa oración absorbente y excluyente hizo que Dios actuara poderosamente a través de él. Quiere decir que Elías nos da la clave de la oración.
La oración, para ser escuchada, en primer lugar, yo tengo que tener una vida que busque ajustarse a los principios de Dios, permanecer en las palabras del Señor. Una vida que esté haciendo eso. Y juntamente con eso, la palabra de Dios tiene que estar en mi vida en tal forma que modele mis pensamientos y mis sentimientos. Y cuando Dios modela mis pensamientos y mis sentimientos, la oración que yo hago es una oración sensata. Hay muchas oraciones insensatas y por eso no hay respuesta a la oración. La oración tiene esta doble condición. Y por eso es importante entender que una cosa es la oración pública y otra cosa es que la vida espiritual se sostiene con la oración privada e individual. Esa oración privada, individual, personal con Dios, tiene que ser fundamental en nuestra vida espiritual, porque es lo que nos está relacionando directamente con el Padre, Padre, Hijo, Siervo y Señor. Esta relación es lo que hace que la oración sea eficaz. Por lo tanto, nadie vuelva a decir, la oración del justo puede mucho. Digamos todo, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque esa palabra eficaz no está puesta allí por casualidad. Me está señalando toda una vida de relación que yo tengo que tener con el Señor. Hay algo que hizo que Elías fuera el hombre usado por el Espíritu Santo. Y Dios lo usó poderosamente. En el siglo XIX había un famoso predicador que se llamaba Moody. Seguramente los que leen habrán encontrado muchas veces el nombre de Moody por allí. Era un famoso evangelista. Y era un evangelista que todos querían escucharlo. Y hubo una iglesia que quería llevarlo, pero conseguirlo a Moody era difícil porque era un hombre muy ocupado. Y entonces se reunieron los hermanos y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que Moody venga aquí? Y alguien, en forma muy soberbia, dijo, ¿para qué Moody? ¿Acaso tiene Moody el monopolio del Espíritu Santo? Y en ese grupo había una persona con sabiduría y le dijo, no, Moody no tiene el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el monopolio de Moody. Y por eso es que lo buscamos. Se puede decir que Elías no tenía el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tenía el monopolio de Elías. Y por eso él fue lo que fue. Quiera Dios que nosotros podamos ser parte del ministerio de Dios y ser parte de lo que el Espíritu Santo usa con poder.